Y bueno, pues en primer lugar, bienvenidas, bienvenidos a este seminario un poquito quizás más extenso de los habituales, en el cual, bueno, pues voy a hablar sobre cómo trabajar o cómo tratar de realizar detecciones sobre los deepfakes o sobre las adulteraciones que podamos, o posibles adulteraciones que podamos encontrar en las imágenes generadas por inteligencia artificial, además de las manipulaciones convencionales, ¿no? Que quizás estamos más acostumbrados a visualizar. Entonces, bueno, sí, aproximadamente durante poco más de una hora voy a tratar de introducirles, de presentarles completamente el tema y de resolver algún caso no excesivamente complejo, pero sí, bueno, pues que podamos ver las diferentes métodos, los diferentes sistemas que podemos emplear dentro de Authenticate para poder resolver esta serie de problemas. Veo además que, bueno, pues que tenemos un grupo muy selecto y de hecho reconozco algún nombre y es, bueno, pues es un gusto volver a encontrarse con algunos de vosotros. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Su tiempo es muy valioso y hay que respetarlo, por supuesto. Como les comentaba, pues aproximadamente 90 minutos. Un poquito de... Guarden las preguntas para el final y bueno, pues siempre podremos verlo un poco más adelante. Bien, en primer lugar, vamos a ver una rápida visión del sistema o del ecosistema de Ambed para que tengamos una foto global o una visión global para aquellos de ustedes, bueno, pues que todavía no tengan muy claro, no sitúen todo el abanico de productos de Amped Software y ya directamente nos meteremos en la parte nutritiva, en la parte importante, jugosa de la conferencia, que son las claves de la inteligencia artificial en el análisis forense y tendremos que entender qué es un deepfake, o sea, de dónde viene ese nombre, cómo podremos dar o cuándo podremos aplicar realmente ese calificativo a una imagen. Les mostraré rápidamente formas y técnicas de generación y de detección de estos deepfakes y también, bueno, pues abriremos un pequeño debate sobre la capacidad de la IA para mejorar las imágenes y los vídeos y para el final, bueno, pues terminar con las conclusiones tras una demostración práctica. Bueno, pues me presento para aquellos de ustedes que todavía no me conozcan. Soy Abel Baños, soy profesional desde el año 96 en el mundo audiovisual, es decir, desde hace ya mucho tiempo. Soy graduado en multimedia, máster en privacidad y ciberseguridad, instructor certificado y especialista certificado de vídeo por Adobe, analista forense de imagen, vídeo y sonido y, por supuesto, analista, formador y especialista de Amped Software, por supuesto. Amped Software es una empresa con sede en Italia cuyo objetivo esencial es proporcionar una gran atención al cliente. Ofrecemos productos completos para analizar pruebas en medios digitales. Nuestro software es sólido desde el punto de vista forense, es adoptado y utilizado en todo el mundo, esto es en cientos de laboratorios de cientos de países del mundo. Y nuestro equipo está también involucrado en la comunidad científica, tanto en la investigación como en el desarrollo y verificación de nuevas soluciones informáticas aplicadas al estudio y procesamiento de la imagen y el vídeo, siempre desde el punto de vista forense. Como les decía, nuestros usuarios son muy amplios, estamos presentes en más de 100 países, tenemos más de 4.500 licencias y puestos, hemos formado a más de 3.000 personas en nuestros productos también a lo largo y ancho del mundo y esta cifra pues sigue creciendo. Sigue creciendo, entre otras cosas, porque la demanda de este tipo de software y la utilización correcta de este tipo de software pues está teniendo una demanda, un crecimiento importante. Los programas que conforman el núcleo del ecosistema de Amped Software son Replay, DBRCOM, Five y Authenticate. Están organizados estos programas de acuerdo al nivel de complejidad o al nivel de dificultad y preparación técnica que se requiere para ser utilizados de una manera
coherente, profesional y segura. Replay es un software relativamente muy sencillo, es un súper reproductor forense de vídeo. Esto quiere decir que va a mostrar realmente todos los fotogramas y va a mostrar la duración real de cada uno de los fotogramas y va a hacer una reproducción correcta de sus medios audiovisuales. Permite realizar una gran cantidad de anotaciones, estudios del movimiento para poder verificar efectivamente y poder marcar rápidamente el área donde ocurre una, bueno, pues una alteración de la paz de los píxeles. Y en el momento que algo ocurre, bueno, pues tenemos unos pequeños histogramas o unas pequeñas montañitas que nos indican dónde se produce un cambio en la acción. Es decir, es un software con una interfaz muy sencilla, muy intuitiva, que nos está marcando un flujo de trabajo de izquierda a derecha según los botones que les estoy señalando ahora mismo, y que cualquier oficial o cualquier persona, aunque no sea técnico, bueno, pues es capaz de utilizar y de realizar las tareas de conversión y reproducción, anotación y exportación de materiales de una manera solvente y de una manera segura. DVR-Com es un software relativamente sencillo de utilizar también, un poquito más técnico, ya que está orientado única y exclusivamente a realizar conversiones en lote o de grandes cantidades de archivos de vídeo en multitud de formatos propietarios y los transforma, los convierte, o los transcodifica o los extrae, dependiendo del proceso que necesitemos, en archivos o en formatos contenedores y en códecs compatibles que cualquier persona puede reproducir. Es una acción muy interesante, sobre todo cuando ustedes tienen que lidiar, tienen que trabajar con una gran cantidad de archivos de vídeo en formatos propietarios. Five es una herramienta que yo creo que todos ustedes conocen ya perfectamente. Es una herramienta, es una de las joyas de la corona para realizar procesamientos, conversiones y análisis muy profundos de imágenes y vídeos para conseguir extraer información que está oculta. Y Authenticate, que va a ser la herramienta central de la cual vamos a estar haciendo las demostraciones durante el día de hoy, bueno, pues es una herramienta mucho más técnica, es de hecho a veces complicado o complicada de entender y de manejar por el nivel técnico que se requiere. Ya para utilizar adecuadamente esta aplicación, bueno, pues hace falta cierta preparación, hace falta seguir el curso y unos conocimientos previos, bueno, pues para no empacharse con la cantidad de datos o de información que se puede obtener aquí. Y esencialmente en Authenticate vamos a verificar la integridad, la autenticidad y seguiremos el rastreo o podremos rastrear la cadena de procesamiento que ha podido tener esa imagen o ese vídeo y determinar, bueno, pues si ha podido haber alguna adulteración en su contenido. Authenticate Video, como están viendo aquí, es la nueva o la versión ampliada de Authenticate, que solo trabaja con imagen. Authenticate Video sí trabaja ya con vídeos y nos permite hacer ciertos análisis para verificar si, por ejemplo, existe una doble compresión en un archivo de vídeo, es decir, si ha sido recodificado en la cadena de vida de ese archivo, lo cual puede ser interesante a la hora de valorar o admitir una prueba de vídeo como válida o no válida, o por lo menos simplemente saber exactamente de dónde viene y cuál ha sido el procesamiento. Bueno, cuando hablamos de análisis forense es importante que entendamos que el análisis de vídeo forense es examen científico, la comparación y evaluación del vídeo o la imagen en aspectos legales. Es decir, nuestro propósito siempre desde AMPEZ y en la utilización de nuestros programas es que siempre quede un registro perfecto de todas las operaciones que se están realizando y que esas operaciones estén validadas, que no sean arbitrarias, sino que sean operaciones metódicas deterministas, que nos arrojen siempre unos resultados constantes. Y aquí ya
Algunos de ustedes ya estarán pensando en los problemas de la IA, por supuesto. Naturalmente utilizamos la investigación y el análisis de vídeo para responder a las clásicas preguntas de una investigación. Los desafíos, los problemas a los cuales nos enfrentamos cuando estamos realizando el análisis de un vídeo, pues son, primero, desde el punto de vista policial, la cantidad de pruebas de vídeo que tenemos. Cada vez tenemos más. Mm, Se incrementa muchísimo, ya no solo por las cámaras de circuito cerrado, las cámaras de vigilancia, que cada vez hay más, sino también por la cantidad de nuevas imágenes, de nuevos métodos de generación de imágenes a través de redes sociales y de teléfonos móviles, que cada vez crecen más, a lo cual se le añade el factor de inteligencia artificial que tienen ciertos tipos de dispositivos ya incorporados de serie. A veces se pueden desactivar, pero hay que empezar a pensar que ya muchos dispositivos de grabación, teléfonos móviles, ya incorporan un procesamiento de inteligencia artificial de manera interna y que por lo tanto las imágenes que se obtengan de esos dispositivos ya van a tener una traza, un rastro de retoque o procesamiento, no voy a utilizar la palabra retoque, mejor procesamiento realizado con inteligencia artificial. Desde luego, no podemos confiar en los contenidos de vídeo siempre. Tenemos que mantener siempre una visión crítica en todos los contenidos que analicemos. Sabemos perfectamente que los formatos patentados dificultan mucho las investigaciones y que tratar de reproducirlos conlleva riesgos de ciberseguridad. Normalmente no nos vamos a encontrar casos de formatos propietarios manipulados o con trazas de manipulación de inteligencia artificial. Todavía no es el caso, no se ha dado. No quiere decir, esto ya es hipótesis, que en algún momento las cámaras de circuito cerrado de televisión o los sistemas de vigilancia introduzcan sistemas de procesamiento de IA de manera interna, bien para procesar mejor la imagen y ocupar menos espacio en el disco duro, bien para implementar directamente en la grabación una detección de movimiento, de sujeto, de algo. Mm, No lo sabemos, es algo que está en desarrollo y que, bueno, pues que tal vez en algún momento podamos ver. Otro de los desafíos importantes es la calidad. Tenemos casi siempre imágenes con muy mala calidad para poder analizar. Necesitamos mejorar o por lo menos procesar el contenido para obtener datos, y esta calidad, desde el punto de vista de la detección de un deepfake, es relevante, puesto que vamos a necesitar, bueno, pues no un número mínimo de píxeles, sino que vamos a necesitar unos buenos píxeles o unas buenas imágenes para poder trabajar. Si tenemos un contenido que ha sido reprocesado muchas veces, que ha pasado por varias redes sociales, es muy difícil poder rastrear todo ese procesamiento hasta determinar si es un deepfake o no es un deepfake. Otro problema muy importante, y este sí que lo ven ustedes, es la interpretación. No todo el mundo está preparado para ver o entender lo que una imagen o un vídeo está mostrando. Y aquí es donde empezamos a entrar ya con la IA, porque tenemos que valorar, tenemos que comprender muy bien cuál es el impacto de la inteligencia artificial desde el punto de vista del vídeo forense y del análisis forense. Vamos a ver, una forma muy fácil. Tenemos dos impactos, un impacto positivo y un impacto negativo. El impacto negativo, la adulteración, la creación de contenido multimedia falso, adulterado. Este contenido multimedia puede ser imagen, puede ser vídeo, puede ser sonido. Esta es la parte negativa de la IA. La parte positiva, bueno, pues que podemos utilizar procedimientos basados en inteligencia artificial para mejorar los contenidos multimedia y para detectar las adulteraciones. Es decir, usamos la IA para encontrar o para detectar adulteraciones realizadas con IA. Bien, entonces no caigamos un poco en la tentación de decir
es que esto siempre es malo o esto siempre es bueno. Esto, como tantas otras cosas, no es más que una herramienta, es una técnica que tenemos que comprender para utilizarla de la mejor manera posible en nuestro trabajo. Bien, la interpretación. El problema del... Bueno, problema. Lo que ocurre con la imagen y con el vídeo es que es algo tremendamente familiar para todos nosotros. Todos los días estamos visualizando contenidos, viendo vídeos, viendo fotografías, escuchando sonidos. Es un terreno muy familiar en el que estamos muy cómodos. Cualquier persona reproduce, graba y trabaja o puede manejar muchos vídeos y fotografías al día. Entonces, eso es muy común, no hay ningún problema. Lo que ya no es tan fácil es entender, comprender y analizar qué es lo que realmente estamos viendo y qué es lo que realmente estamos enviando, recibiendo, etcétera. Por una parte es las limitaciones que podamos tener por nuestro propio conocimiento. No tenemos por qué estar formados ni ser especialistas en estos ámbitos. Por otra parte están las propias limitaciones de la tecnología. Y por otra parte, para interpretar el vídeo, están las propias limitaciones de la percepción. Aquellos de ustedes que ya, bueno, pues han asistido a alguno de mis cursos o a alguna de otras conferencias, bueno, pues ya saben que la percepción, o sea, lo que hacen los códecs, las codificaciones de imagen y de vídeo, lo que hacen es explotar la vulnerabilidad de la percepción humana, eliminando datos que nosotros no somos capaces de percibir, pero elimina datos, elimina información. Es muy importante, insisto, que no confiemos en lo que ven nuestros ojos. Tenemos que ir siempre más allá, por muy evidente que nos parezca. No solo por los deepfakes, sino por los rostros sintéticos, por el relleno automático de contenido, para eliminar o poner ciertos detalles, por la compresión, etcétera. ¿Por qué no nos debemos fiar? Pues porque, por ejemplo, las cámaras de infrarrojos no registran colores y no registran cierta información. Están viendo ustedes la misma prenda, la misma camisa, con luz normal y con luz infrarroja. No podemos fiarnos de lo que vemos en una cámara de infrarrojos. Tenemos que aplicar ese criterio de duda. Es muy evidente, pero no podemos fiarnos de lo que estamos viendo aquí porque aquí hay una distorsión óptica. Las líneas que aquí aparecen curvas no lo son en la vida real. Por supuesto, es evidente, ya sabemos que las paredes estas no están torcidas, pero en el análisis de la imagen tenemos que realizar o sea, que implementar ese conocimiento para corregir antes de realizar una medición o de realizar cualquier otro procesamiento. Los tamaños. Bueno, pues hay que ser muy conscientes de los problemas de perspectiva cuando estamos visualizando algo, porque evidentemente estos dos bolígrafos son iguales, pero uno es mucho más grande que otro. Es un problema de perspectiva. Fíjense que estos detalles también les pueden ayudar a detectar incoherencias con imágenes generadas en IA. Recuerden, la IA solo es una técnica. Su capacidad de analizar y de ser críticos con lo que están visualizando es crucial en este ámbito. No nos podemos fiar de las cámaras o de las imágenes porque cada cámara puede tener unos ajustes muy diferentes. Estas imágenes tienen eh, segundos de diferencia tomadas en el mismo sitio, en la misma calle, pero por dos cámaras completamente diferentes. El color, lo que estamos viendo aquí es, bueno, completamente diferente. Entonces, bueno, nosotros podemos ver este sujeto, pero no vamos a decir es que va de azul o va de verde. No lo sabemos. Nos fijaremos en otra serie de detalles. Los defectos de compresión pueden añadir o restar información y pueden introducir mucha confusión. Por ejemplo, esto es muy típico en las placas de matrícula, la compresión pues introduce problemas en los números que nos dificultan su identificación. Pero a la hora de en otro tipo de vídeos, nos pueden añadir información y generar percepciones falsas, como por ejemplo que este micrófono está atravesando la mano o que puede estar agarrando el micrófono con dos dedos, como si fuera una pinza. No, realmente es un problema de compresión. No es más que un fallo. Tenemos que ser capaces de ver este tipo de cosas
y que nuestro sentido común nos diga, a ver, esto no puede ser, no puede estar haciendo, no puede estar pasando esto. No es un deepfake, pero el criterio siempre de visualización lo tenemos que cultivar desde el principio con casos, bueno, pues tan sencillos como este. ¿Podemos confiar en el vídeo? Pues ya sabemos que no, que tenemos que establecer una batería de preguntas antes de establecer, bueno, pues cualquier tipo de conclusión. Mm, Aquí ven una imagen muy interesante de la Luna tomada con un teléfono móvil. Y el problema de esta fotografía es el siguiente. Se toma la fotografía con el teléfono móvil y, bueno, pues da un resultado pues bastante pobre. Pero el teléfono tiene un sistema de mejora de la imagen con inteligencia artificial. Se activa ese sistema, se toma la fotografía y se obtiene esto. La pregunta es, ¿esa es una foto original? Porque es una pregunta que puede ser difícil de responder, ya que esa fotografía ha pasado por un proceso de manipulación interna dentro del propio teléfono, en el cual esa IA ha buscado, mm, por el sistema que sea, ha podido trabajar con una base de datos de fotografías de la Luna, este es un Samsung, pues que estén en poder de Samsung, para reconstruir y crear la mejor aproximación posible de lo que la IA entiende que es la Luna, pero no es la foto de la Luna, es la foto que ha hecho la IA. Bueno, este pequeño dilema que les estoy mostrando no es nuevo, lo he enseñado en diferentes ocasiones, pero el problema sigue siendo el mismo. Simplemente ahora se ha extendido mucho más desde hace unos años, pues lo planteé. ¿Por qué? Porque cada vez más teléfonos están haciendo esto. Si alguno de ustedes tiene el último modelo de iPhone, que ya incorpora inteligencia artificial, les recomiendo que hagan un ejercicio muy interesante y es enfocar a elementos con el zoom, de un poco lejos, elementos que contengan texto, que activen la función de inteligencia artificial y que tomen fotografías. Se van a sorprender porque los dígitos o las letras pueden cambiar. Y lo que ustedes ven en la fotografía no se corresponde en absoluto con la realidad porque la IA está pensando que los números que tienen que aparecer son otros y no los que realmente aparecen. Además de que puede hacer unas fusiones muy extrañas. Así que puede ser una fotografía perfectamente original de un teléfono móvil, pero no corresponderse o no ser una representación fidedigna de la realidad, porque ha sido procesada con IA. Nuevamente, si aplicamos más códex no solamente en la toma de fotografías o con dispositivos, sino también en videoconferencias como esta misma, claro, podemos mejorar la calidad, el aspecto visual de cualquier comunicación mediante la IA, pero no están siendo representaciones fidedignas. O sea, no sabemos si esta chica es realmente así o no es así. No sabemos el color de sus ojos o otra serie de características. Los deepfakes son muy conocidos. Este es, bueno, pues realmente muy sencillo de ver, no tiene ningún misterio, pero bueno, es una cuestión de tiempo que la calidad mejore y mejore y ahora mismo pues la calidad es muy alta y son un poco más difíciles de detectar. El rostro que están viendo aquí es totalmente artificial, es un rostro generado por una página que es esta persona no existe. Y bueno, pues con el paso del tiempo, y es muy rápido, como pasa ahora mismo, los resultados de la generación de imágenes de rostros falsos son excelentes, son buenísimos y se emplean muchísimo, entre otras cosas, bueno, pues para generar perfiles falsos de Internet. Es muy sencillo generar ahora mismo rostros falsos, direcciones de correo falsas para empezar, bueno, pues a generar desinformación o para orientar determinadas, bueno, pues opiniones que puedan ser políticas o que puedan ser sociales, ideológicas, lo que sea. Es realmente muy fácil poder acceder a estas herramientas. Nuestras reglas de oro es que no nos fiamos
No asumimos nada, no nos creemos nada, lo desafiamos y lo verificamos todo. Por muy evidente que lo podamos ver, por muy contraintuitivo que nos pueda parecer, siempre tenemos que tratar de vencer esa vagancia, esa comodidad, a decir, bueno, pues esto está bien, me quedo aquí. Tenemos que seguir, ¿no? Un poquito más ahí. Lo que no podemos hacer en un proceso investigativo desde el punto de vista forense es añadir datos. Y y aquí es una de las grandes claves con la problemática del uso de la inteligencia artificial, ya que, como en tantas otras cosas, para generar esas imágenes o para generar o para mejorar imágenes o videos, se toman píxeles o se toman informaciones de otras fuentes, de otros orígenes. Eso no es sólido desde el punto de vista forense, desde el punto de vista estético, pues sí, por supuesto, pero desde nuestro punto de vista no puede ser válido. Sí que en los procesamientos, todo el trabajo que hacemos en Amped Software, siempre respetamos este proceso. Entonces, ¿qué es un deepfake? Una vez que hemos hecho esta pequeña introducción. Un deepfake es una representación, o ya deja de ser una representación precisa de los datos o la escena originales. Es decir, esto no es cierto, no es correcto, esto es un deepfake. Esto de entrada es una falsificación, es una adulteración. Veremos que esto es fake, hace falta ver qué es el deep, ¿no? ¿Por qué es deep? Pues es deep porque la imagen contiene píxeles generados por una red neuronal profunda. Es decir, la falsificación como tal o la adulteración es viejísima, o sea, no es en absoluto novedosa, pero el apellido inteligencia artificial o deep ahora mismo sale por todos los sitios. Pero si retrocedemos 4 años, no más, incluso 3, pero bueno, retrocedemos 4 años y yo les preguntara a todos ustedes cuál sería el origen o la técnica más habitual para generar imágenes falsas o qué se utilizaría para adulterar una imagen, probablemente ustedes me respondieran Photoshop. Hoy en día nadie se acuerda de Photoshop como para adulterar. Todo el mundo piensa en la IA y el deepfake y todo esto. Pues sí, pero no es algo nuevo. Es decir, no todas las falsificaciones, no todas las imágenes fake, falsas, adulteradas, están realizadas por IA. ¿Vale? Es importante que no perdamos de vista que podemos encontrar muchas adulteraciones. Yo veo esto y digo, bueno, pues puede estar hecho por IA o puede estar hecho con Photoshop. Lo mismo me da. O sea, no me importa la técnica, lo que me importa es determinar que esto no sea cierto. Lo hayan hecho de una forma o lo hayan hecho de otra. Luego el término fake, falso, lo asociamos a una representación no precisa de los datos o de la escena original. El término deep lo asociamos a generación de píxeles creada por una red neuronal profunda. El conjunto es lo que nos da el deepfakes, una imagen falsa creada con elementos de redes neuronales. Las redes neuronales, lo voy a hacer esto muy rápido, muy sencillo, no es algo que es nuevo en absoluto, o sea, esto tiene muchísimo tiempo y lo que hace es básicamente este tipo de red, pues es imitar el comportamiento del cerebro en el cual hay un conjunto de neuronas que realizan operaciones entre sí y que ese procesamiento sale a otro sitio. Y aquí pueden ver, bueno, pues que tenemos una serie de elementos de entrada, los inputs, ¿no? Los elementos que se le da a la inteligencia o la red neuronal para que realice un proceso. La capa oculta, y esto es una clave desde el punto de vista forense, aquí está, la capa oculta donde se realizan las operaciones y el resultado final. Es decir, nosotros tenemos una serie de entradas que pasan por una red neuronal que oculta un black box, una caja negra. No sabemos lo que pasa ahí. Y de repente todo lo que pase ahí, ¡pop!, pues nos da una salida. Bueno, pues esto sería un comportamiento muy básico de una red neuronal. Las redes neuronales, como les digo, son bastante viejas.
sea, es algo que se ha utilizado desde hace mucho, el modelo existe y los modelos teóricos son bastante antiguos. Lo único que ha ocurrido en los últimos años es que se ha potenciado mucho el hardware para eh, conseguir mejores resultados. No sé si alguno de ustedes recordará que hace una semana, creo, salió una nueva inteligencia artificial china que provocó un desplome increíble de las acciones de Nvidia, de la compañía de tarjetas gráficas. Bueno, puede que ustedes lo recuerden, que fue como el mayor desplome de la historia de la bolsa de Estados Unidos. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cómo puede ser que una inteligencia artificial china provoque un caos o casi caos económico? Pues porque esa inteligencia demostró que no se necesitaba un hardware específico para obtener los mismos resultados. Y cuando ustedes oyen hablar de las inversiones de hardware, perdón, las inversiones en inteligencia artificial, esencialmente son inversiones en centros de datos o en elementos de hardware, es decir, en elementos cuantitativos y no cualitativos. A donde voy con todo esto es que lo realmente interesante, o por lo que ahora mismo estamos con el problema de los deepfakes, es que simplemente se ha incrementado muchísimo la potencia de cálculo, no la calidad, la cantidad de operaciones para producir resultados impresionantes, resultados muy buenos, pero no es nuevo, ¿vale? Entonces, vamos a ver las diferentes, los diferentes sistemas o arquitecturas que se emplean para generar imágenes. Las GAN, los autocodificadores y los modelos de difusión. Los GAN, o las redes generativas adversarias, son realmente dos redes neuronales, un generador y un discriminador. Y por simplificarlo mucho, lo que hace una red neuronal es lanzarle inputs a la otra red neuronal y le dice, esto es una imagen. La otra red neuronal lo filtra, dice, no, mentira, esto no es una imagen, y lo devuelve. Y la otra red neuronal dice, bueno, pues retoca un poco y esto es una imagen. Y la otra red neuronal lo analiza y dice, no, mentira. Y así se van pegando la una a la otra. Por eso son adversarias. Hasta que hay un punto en el que una red dice, esto es una imagen, y la otra red dice, sí, esto es una imagen. Y entonces te da el resultado. Entonces, es un proceso iterativo hasta que se consigue un buen resultado. Entonces, se parte de un píxel aleatorio, un generador, que va lanzando esas imágenes al discriminador, recuerdan, las dos redes neuronales, hasta que se consigue una imagen que es real, o que la percepción que nosotros vamos a tener de esa imagen es que es real. Bueno, pues esto es un GAN, o las imágenes generadas por GAN. Como ven, es muy sencillo, o sea, es un esquema fácilmente comprensible hasta que se consigue obtener esa imagen real. Todo esto son datos, o sea, estamos basados en píxeles aleatorios, no es más que, insisto, iteración de números de operaciones una y otra vez. Lo que están viendo aquí o son diferentes imágenes completamente falsas generadas en esta página web y que son en ocasiones difíciles de detectar a simple vista. Un análisis visual más profundo, bueno, pues nos puede dar pistas de que puede haber cosas un poco raras por aquí. Nos fijamos siempre pues, en detalles de orejas, ojos, partes específicas de las comisuras, de los labios, etcétera, para detectar algo, pero en ocasiones son muy buenas y el análisis visual pues, no va a ser suficiente. Otra de la forma de generar los deepfakes o de generar las imágenes es sobre una imagen original que puede tener más o menos calidad, se le pasa un codificador, es decir, una matriz de píxeles que se utiliza esta matriz de píxeles para realizar operaciones sobre la imagen original y reconstruir la imagen. Claro, el resultado puede ser muy espectacular porque podemos tener imágenes de, joder, ¿cómo lo he reconstruido? ¡Qué bien! Pero claro, si no sabemos en qué está basada la matriz, lo que estamos viendo es un invento. O sea, es algo que puede ser muy estético, que puede ser muy bonito,
pero que difícilmente podríamos aportar como prueba para apuntar a un sospechoso determinado si utilizamos un autoencoder para mejorar una imagen. Este tipo de técnicas se pueden emplear para hacer los face swaps, los cambios de cara, ¿no? En el cual, bueno, podemos entrenar a una IA para que un rostro determinado sobre una matriz concreta nos arroje un resultado distinto. Es decir, básicamente podemos, sobre una imagen original, hacemos una detección de cara, realizamos extracción de características, podemos alinear y a partir de aquí podemos entrenar con otra imagen para que se produzca justamente ese cambio, ese face swapping, haciendo que las características de ambas imágenes, la imagen original y la imagen que nosotros queremos colocar, bueno, pues realicen esa fusión hasta que conseguimos un resultado. Claro, este tipo de resultados pues funciona bastante bien a un nivel básico, cada vez son más sofisticados, los estamos viendo cada vez mejor, pero todavía no son naturales. Hay ciertas gestualidades y ciertos elementos de, bueno, pues del rostro humano que todavía son muy difíciles de falsificar y que todavía no se hacen de una manera 100% real. Esto es todavía. En 2 años probablemente sí. Ya se habrán optimizado los algoritmos para que los face swappings, bueno, pues sean cada vez un poco más, o sea, más mejores, ¿no? Mucho más eficaces. En el terreno del sonido, por ejemplo, pues ya estamos teniendo problemas reales para diferenciar las voces generadas por IA o las adulteraciones por IA con voces entrenadas respecto a voces originales. El siguiente modelo en el cual se generan podemos trabajar con la inteligencia artificial de la forma en la que se generan son los modelos de difusión. Y esta palabra difusión seguro que le suena porque hay una IA muy famosa que es Stable Diffusion. Claro, ¿por qué es difusión? Pues porque utiliza este modelo de difusión. Entonces, esto se basa esencialmente en ir añadiendo ruido variaciones aleatorias de valores de luminosidad, se va añadiendo ruido a la imagen hasta que solo queda ruido y después se trata de reconstruir una imagen partiendo del ruido, es decir, de realizar el proceso inverso. Es decir, sobre esta difusión, o sea, un proceso de difusión de la imagen se difumina, se difusa, añadiendo ruido, ¿vale? Si tenemos este proceso de ida, lo que hace la IA es realizar un proceso de vuelta para generar imágenes. Claro, lo que se hace también es, cuando esto se hace una y otra vez, muchas veces, va a ser más fácil que en función de unas instrucciones, unos parámetros de entrada, lo que comúnmente llamamos prompts, instrucciones de texto, este ruido sea capaz de generar una imagen con unas características basadas en ese prompt. Claro, esto a veces funciona bien, a veces no funciona muy bien, depende del entrenamiento de las IAs. Entonces, aquí ven, voy a empezar por la derecha, ven esta imagen que pues es muy bonita, parece bastante realista, tiene problemas en los ojos, pero bueno, los detalles de pelo, etcétera, pues son bastante buenos. Esta es con Stable Diffusion. Esta con Midjourney, bueno, pues tenemos aquí un prompt, también pues muy sencillo, pero bueno, podemos ver que en principio la imagen pues es bastante buena. Sin embargo, aquí este pues es un fracaso total. ¿Por qué? Pues porque yo el prompt que puse aquí, yo, bueno, algunos de ustedes son de España, otras hay personas que igual no, pero bueno, yo soy de Logroño y bueno, pues el antiguo equipo de mi ciudad era el Logroñés. Y dije, bueno, pues vamos a ver cuánto sabe la inteligencia artificial sobre el Logroñés. Y efectivamente, pues no sabe absolutamente nada, porque el Logroñés tenía una camiseta blanca y roja y le ha puesto al animal pues una camiseta azul, azul y blanca, ¿no? Entonces falla. ¿Por qué falla? Por el entrenamiento, porque no tiene datos
suficientes. Los usuarios esperan siempre un éxito absoluto de la IA que va a conseguir todo lo que quiere, pero realmente no. Algo importante desde nuestro punto de vista como investigadores es que cuando se nos presentan en los medios de comunicación o en redes sociales imágenes creadas con IA y nos dicen, esta imagen ha sido generada con IA y nos dan una imagen estupenda, fantástica, realizada con IA, sin especificar cuál. Normalmente, y yo a base de ir estudiando bastantes imágenes, lo que veo es que nunca es un solo procesamiento por IA, sino que las mejores imágenes con IA incluyen, o generadas con IA, incluyen dos o tres pases o dos o tres retoques diferentes utilizando diferentes programas hasta conseguir el resultado final. Es decir, cuando ustedes investiguen la IA, piensen que no solamente puede ser una imagen que haya sido generada con un modelo de difusión, sino que este modelo de difusión ha podido luego ser pasado por un Photoshop y en Photoshop aplicar nuevamente filtros neuronales para alterar el resultado. Es decir, mm, no piensen que solo existe un tipo de manipulación o que una foto es hecha con una técnica de IA y se acabó. Normalmente o casi siempre para las mejores adulteraciones o falsificaciones suele haber un par o más de pasos para conseguir ese resultado final tan impactante. Bien, ¿cómo podemos combatir todo esto? Necesitamos realizar análisis de integridad, tenemos que realizar los análisis y el enfoque convencional y vamos a ver cómo podemos usar aprendizaje profundo para luchar contra el aprendizaje profundo, del deep learning contra deep learning. Y luego también hay que usar métodos físicos y fisiológicos, consistencias o lógica, a veces es lógica o sentido común, de la propia fisiología humana o de la propia situación de la imagen. Cuando analizamos la integridad de una imagen, nuestro propósito es determinar si el vídeo o la imagen está intacto desde el momento de la creación. Cuando se ha grabado la imagen o el vídeo y ya de manera nativa tiene un procesamiento de inteligencia artificial, pues nos va a plantear problemas importantes porque eh, no ha sufrido ningún cambio después de salir del teléfono, pero sí ha sufrido un procesamiento interno. Entonces, el hecho de que haya sido manipulado con IA dentro del teléfono no es necesariamente malo desde el punto de vista de la integridad, porque si se introduce información dentro del teléfono que muestre cómo se ha realizado ese procesamiento, sabemos muy bien que ahí tiene una IA, ha sido procesado por IA, pero eso no quiere decir que haya sido manipulado de manera malintencionada, sino que la IA ha hecho de las suyas dentro del propio teléfono. Es fácil verlo si la información de los metadatos de la cámara del teléfono pues, se sigue preservando. Este sería un enfoque más activo. De hecho, las grandes compañías de IA y de retoque fotográfico y de redes sociales han firmado un pacto por el cual todas las imágenes y todos los elementos creados que se publiquen van a tener una pequeña marca, una pequeña mosca que identifica de manera unívoca la presencia de inteligencia artificial en el contenido de esa imagen. Yo esto es algo que he probado en la práctica, tomando una fotografía, haciendo un retoque muy pequeño de la imagen, utilizando un filtro neural de Photoshop y publicándola en una red social, concretamente en LinkedIn, y efectivamente LinkedIn detectó esa información y en la fotografía se puede ver el sello de que esa es una imagen que tiene inteligencia artificial. Así que las grandes compañías, insisto, lo mantienen y a no ser que se realice un eliminado de metadatos muy profundo, no va a ser tan difícil reconocer esa información. Bueno, el enfoque
pasivo pues es comprobar compatibilidades con dispositivos de grabación. Y bueno, este tipo de análisis nos permitirá saber si la integridad está rota o no, pero nada más, no vamos a tener más información. Por ejemplo, aquí en Authenticate, un sistema de verificación de la integridad bueno, pues muy tradicional es utilizar una serie de filtros para analizar la consistencia de los píxeles. Bueno, y aquí vemos que claramente aquí hay una zona adulterada, ¿no? Que esto pues no tiene un, un aspecto, no tiene explicación. Es decir, esto es un claro indicio de manipulación. Lo mismo aquí, estamos viendo, bueno, un filtro de los dimples que no tiene esto demasiado sentido. Filtros de ruido quizás un poco más complejos, pero vamos, podemos ver que no tiene mucho, o sea, que los patrones de ruido, en este caso del mapa de correlación, bueno, pues nos muestran unas diferencias que no son consistentes con la imagen, lo cual esto, independientemente de la técnica, nos dice que algo está ocurriendo aquí. Claro, estos métodos canónicos tienen un serio rival, y el serio rival son las redes sociales, que destruyen los metadatos, que reprocesan y recomprimen todas las imágenes y hacen que reconstruir el historial de procesamiento sea pues bastante más complejo, ¿no? Porque es, bueno, pues insisto, más complicado poder determinar qué puede ser. De cara al problema de los deepfakes o de la sustitución de caras, claro, sí que les voy a mostrar rápidamente luego cómo podemos detectar rostros falsos utilizando inteligencia artificial en Authenticate con este filtro del FaceGAN Detector. Y aquí está claramente, nos dice que son rostros reales. Claro, la parte interesante es si se toma un rostro falso y se pega dentro de una foto real, simplemente un copia-pega, nada más, no es algo especial. Y sobre ese copia-pega se vuelve a guardar, bueno, en principio se siguen detectando las incoherencias más allá del aspecto visual para conseguir viendo que es un rostro fake, como en este caso. Lo estamos viendo incrustado, pegado en otra imagen y lo estamos viendo aquí, bueno, pues creado por separado. También vamos a ver cómo tenemos un sistema de modelo de difusión. Bueno, esto lo dejo para la parte práctica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues el aprendizaje profundo son métodos basados en datos. Entonces, necesitamos conseguir entrenar o hacer que el algoritmo mm, haya visualizado, trabaje con muchas imágenes para poder, bueno, pues, conseguir que comprenda los valores esperados de una imagen real, de una imagen natural, para que pueda, en función de ese aprendizaje, detectar las adulteraciones de una imagen, puesto que no se va a corresponder ese mismo patrón, por supuesto. Entonces, hay que entrenar, hay que usar imágenes, pueden ser imágenes originales, pueden ser imágenes falsificadas para entrenar de manera recurrente al algoritmo, perdón. Bueno, el problema de los métodos de aprendizaje automáticos del deep learning es que son difícilmente explicables. ¿Recuerdan ustedes la caja negra? Claro, nosotros no sabemos lo que pasa. Entonces, nos va a dar una serie de resultados con una probabilidad, pero eso puede estar muy condicionado, o está de hecho condicionado por el tipo de imágenes que nosotros le estamos dando. Y aquí entramos en el juego del gato y el ratón. Hay inteligencias artificiales que se entrenan más para generar mejores imágenes. Nosotros a nuestra vez tenemos que seguir entrenando, etcétera, etcétera. Es un toma y daca constante hasta conseguir un buen resultado. Las inconsistencias que vamos a ver
en las imágenes de deepfake son inconsistencias hoy, mañana probablemente ya no estén. O sea, inconsistencias, bueno, pues de cosas como esta, que, bueno, pues vemos problemas en las orejas. Las orejas suelen ser bastante identificativas, más allá de los dedos, que eso es muy raro, o sea, las hacen muy mal, pero los hacen muy mal ahora. Pero bueno, este tipo de pequeños detalles que podemos ver aquí o que no son naturales, pues fallan, ¿no? Por ejemplo, aquí una sustitución. Claro, este tipo de bloques de píxeles o de diferentes sombreados de los píxeles son muy reveladores de que ha habido una manipulación. En este caso, bueno, pues ha podido ser con un deepfake, puede ser con otro, pero el resultado es que los píxeles no son naturales, no aparecen de manera correcta. Bien, hay cosas que son visibles, hay cosas que no son tan visibles. Para eso existen softwares bueno, pues más avanzados que analizan muchos más patrones, desde el parpadeo, las posturas de la cabeza, las consistencias de cómo una persona habla, se mueve, etcétera. Y se pueden sacar, bueno, pues auténticos patrones muy avanzados para poder compararlos con los deepfakes. Es decir, esto es más normal que se realice con personas de muy alto nivel, es decir, cargos políticos importantes o personas pues muy famosas o muy relevantes que sean sujeto de malas prácticas. Bueno, pues sí que se puede hacer ese tipo de, bueno, pues de análisis más profundo sobre todos los patrones de movimiento, comportamiento, voz, etcétera, para compararlos con la manipulación. Algo muy importante también es el análisis de las sombras en los deepfakes, ya que no suelen ser muy buenas y de hecho es una de las partes que les voy a mostrar aquí en la práctica cuando lleguemos a ella. Y antes de llegar a la práctica, es, bueno, ¿podemos mejorar cosas con la IA? Pues lo tenemos complicado. Primero porque un- las IAs trabajan, o sea, no funcionan sin caja negra, es decir, es un algoritmo explicable y comprensible. Pues las IAs, como hemos visto por definición de la red neuronal, pues no lo son. ¿Puede ser validado? Sí. O sea, podemos encontrar determinados procedimientos de ella que puedan ser admitidos por la comunidad científica. ¿Puede ser determinista? Es decir, ¿hay componentes aleatorios? Pues podemos entrenar una IA con valores deterministas. Pero desde luego no hay datos externos que se puedan introducir. Pues sí, va a haber sesgos. Insisto, problemas que sobre este conjunto de caras, pues bueno, pues nos dan resultados muy raros. Como les decía, si tenemos esta imagen original, la desenfocamos y la enfocamos nuevamente y la mejoramos con IA, el resultado puede, si solamente vemos la foto central y la de la derecha, nos puede parecer impresionante. Pero la verdad es que no es buena. Esta fotografía, este resultado es una birria y desde el punto de vista de la identificación pierde elementos claves. No tiene aros en las orejas, está perdiendo un montón de marcas distintivas, tamaño y color de ojos, etcétera. ¿Por qué hace esto? Simplemente por comodidad. La IA al final es un algoritmo que trata de obtener el mejor resultado con el menor número de operaciones. Entonces, los pequeños detalles de la imagen, pues directamente los va a quitar. De hecho, si se fijan, hasta la propia americana pierde un montón de detalle porque eso es costoso para la propia IA, el fondo tampoco es exactamente el mismo, etcétera. Bien, algunos de ustedes ya conocen Deep Plate. Deep Plate trata de utilizar la inteligencia artificial de una manera determinista, entrenando al motor de inteligencia artificial, a Deep Plate, con números de placas de matrícula. Estas placas de matrícula están personalizadas por países y en función de un entrenamiento que se ha realizado, bueno, pues se puede conseguir un resultado más adecuado. DeepPlate nos arroja una tabla con una serie de resultados posibles y con una serie, unas franjas de probabilidad.
que en ocasiones pues, son bastante útiles. DeepPlate ya está entrenada, o sea, no es un elemento que nosotros podamos entrenar de manera autónoma, sino que este es un recurso que se utiliza online, que algunos de ustedes ya están utilizando, pero esta es una forma de utilizar la inteligencia artificial para la mejora y obtención de información de imágenes o vídeos que son o están muy dañados, con muy poca resolución y con muchos problemas de luminosidad, etcétera. Entonces es determinista porque está entrenada con unos valores deterministas, todas las combinaciones posibles de todas las placas, pues en este caso de España, bueno, pues de todas las placas de España hasta que nos dé ese resultado. Entonces, lo que ocurre con DeepPlate es que es adecuado desde el punto de vista investigativo, pero no es tan adecuado para usar desde el punto de vista probatorio, puesto que si insistimos, estamos trabajando con inteligencia artificial y nuestro punto de vista siempre es netamente forense, a día de hoy no recomendamos y desde luego no les diremos que utilicen DeepPlate para presentar casos ante un juicio, sino que utilicen DeepPlate desde el punto de vista investigativo para tener, bueno, pues un rango de trabajo sobre las placas de matrícula que les ayude a la investigación, desde luego. ¿Por qué? Pues porque es un entrenamiento y está hecho con elementos deterministas, pero sabemos que la IA, bueno, pues una parte contraria nos podría decir que ese procesamiento ocurre dentro de una caja negra. Entonces, el análisis basado en IA, que les sirva a ustedes como apoyo en la toma de decisiones, pero como toma de decisiones, ¿vale? Siendo conscientes de que esto no es magia, de que como me ha dicho el número de la placa, pues ya está y se acabó. No, no es tan fácil, desde luego. Como bien saben, para nosotros, el procesamiento es gestión de evidencia, precisión, repetibilidad, reproducibilidad. Necesitamos resultados constantes. Esto es lo que no hace el procesamiento con la IA. No da resultados constantes deterministas una y otra vez. Bien, vamos a pasar entonces vamos a ver, a Authenticate. Aquí lo tenemos. Y les voy a mostrar cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos aquí. Por una parte, convencionales, y por otra parte en IA y los reflejos y las sombras para poder detectar manipulaciones. Entonces, en primer lugar voy a cargar aquí una fotografía. Esta es una imagen que está generada con esta página web de esta persona no existe. Y aquí en Authenticate tenemos una categoría que es detección de deepfake. Entonces, esta categoría lo que nos permite es realizar una detección del rostro y una vez que detecta ese rostro, analiza el contenido que hay aquí dentro para detectar patrones que se correspondan con la generación de imágenes utilizando GAN, las redes neuronales adversas. ¿Recuerdan? Entonces, este filtro es útil si la imagen contiene la tecnología GAN de redes neuronales adversarias, contrarias. Si la imagen se ha generado por otro procedimiento, pues a lo mejor no da esos resultados, ¿vale? Porque es un filtro optimizado para este tipo de imágenes generados de esta forma tan concreta. Si cargo ahora otra imagen, y esta es una imagen muy curiosa, vamos a quitar esta. Bien, esta imagen que estoy cargando ahora mismo ya es bastante más complicada. ¿Por qué? Bueno, esta imagen no es una imagen original, sino que he tratado de hacer trampa, de engañar al programa. Entonces, vamos a ver si encuentro la página original y se la puedo mostrar para que vean cómo trato de engañar al programa, porque esto es algo muy frecuente, lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, esta es una página que genera imágenes basadas en prompts por inteligencia artificial. En este caso es FreePic. Puede que ustedes conozcan esta página o puede que no.
Y estas son todo imágenes generadas por usuarios con inteligencia artificial. Bueno, yo he tomado esta porque me ha parecido una muy buena imagen con muchos problemas para detectar si es real o no. No tenemos sombras o reflejos que nos permitan tomar datos, no hay aparentemente elementos de inconsistencia visual, parece muy buena. Bueno, entonces en lugar de descargar la imagen, lo que he hecho ha sido una captura de pantalla que luego he convertido y que luego he guardado. Es decir, trato de quitarle, mm, trato de procesar varias veces la imagen para que el software no sea capaz de reconstruir la historia de procesamiento. Y entonces fíjense que aún con todo, y esta imagen ahora mismo, insisto, es una captura de pantalla con muy poca calidad, el software de detección del rostro me está diciendo que este es un rostro generado por una red neuronal adversa, es un rostro GAN, el valor máximo de confianza es 1.0, aquí me está dando un 0,99, ven que la imagen, bueno, pues es muy pequeñita, y aquí pues no lo tiene tan claro, me está diciendo que está en un 0,7, ¿vale? Si entendemos que un 0,5 pues sería mm, que el programa no es capaz de determinar nada, sí que en este caso la probabilidad se inclina un poquito más a decirnos que esta es una imagen que probablemente no sea, o este rostro probablemente no sea correcto. Lo siguiente que tenemos que hacer siempre que vean este tipo de imágenes, aunque sea una captura de pantalla donde ya se ha destruido un montón de información y de metadatos, etcétera, es que fíjense siempre en las letras y en los números. La generación o todos los elementos de generación de IA son muy malos en este momento para generar letras y números. En los caracteres, en este tipo de caracteres de escritura china, japonesa, coreana, asiática, claro, yo no tengo ni idea de lo que dice aquí, no conozco estos idiomas, pero me resulta muy raro el contenido de esta chaqueta, porque yo no soy capaz de leer absolutamente nada. Algo parecido a esta matrícula, que no sabemos si es birmana o qué. Pero esto, por ejemplo, siempre que no vean con claridad este tipo de datos, sospechen de generación por IA. Es bastante indicativo. Y aquí, bueno, pues es que, insisto, en este caso no, pero aquí no sabemos lo que pone, no se llega a leer bien. Entonces, aunque sea una imagen generada con IA, que hagamos recapturas o recapturas y reexportaciones para tratar de detectarlo, los patrones de píxeles de estos rostros siguen siendo detectables por Authenticate. Eso es porque utiliza bueno, pues este algoritmo específico para detectar las adulteraciones del GAN. Y tenemos otro más, que es el modelo de difusión. Ven ustedes que se ha colocado aquí de color en rojo, y esto lo que nos está diciendo y para lo que nos va a servir este filtro es para indicarnos un nivel de asociación, un nivel de confianza entre la, la imagen que estamos viendo y la posibilidad de que se haya o que esté asociado a un tipo de generador de imágenes conocido. Los más conocidos ahora mismo son Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, ¿vale? Yo he escogido otros, en ese caso FreePic, que es muy poco conocido, desde luego es más conocido quizás en España o en algunos ámbitos más creativos, pero no tiene la fama ni la difusión, si lo quieren ver así, como tienen estos otros sistemas. Sin embargo, Authenticate es capaz de reconocer esos patrones que lo identifican como una imagen generada por inteligencia artificial, aunque, insisto, esto sea una captura de pantalla. Es decir, funciona bastante bien. Bueno, voy a quitar esta imagen, voy a cargar otra
y les voy a recordar rápidamente el filtro de sombras. El análisis de las sombras, esta es una fotografía convencional, de hecho aquí voy a cargar o voy a tratar de ver si esta es una imagen generada por IA o no está generada por IA. Bueno, pues el análisis de sombras lo que nos permite es establecer un sistema en el cual, dada una sombra en la imagen, podemos generar unos conos de proyección, los cuales nos permiten crear un sistema de tal forma que ese sistema nos permite ver si las sombras que hay en esa imagen son coherentes con la luz que hay en esa fotografía o no son coherentes. Es decir, tenemos que ir tomando diferentes muestras de todas estas sombras hasta conseguir crear un sistema. Una vez que tenemos el sistema, comprobaremos si efectivamente funciona o no. ¿Esto por qué es interesante? Bueno, porque, vamos a cancelar aquí. Bueno, esto es interesante porque en este ejemplo, bueno, podemos ver, de hecho, si vemos aquí el rostro, aunque esta es una fotografía escaneada, etcétera, el software sigue siendo capaz de reconocer que esto es un rostro, pero en este caso nos está diciendo que no es un rostro generado con inteligencia artificial. Bueno, hasta aquí vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas sombras? Lo que vamos a hacer es ir creando diferentes conos de proyección, ya que este elemento de aquí genera esta sombra en el suelo. Bueno, perfecto. Y aquí tenemos otro sujeto que proyecta otra sombra en el suelo. Y aquí exactamente lo mismo. Bien, una vez que tenemos este sistema, pueden ver que en la parte inferior derecha tenemos un sistema que nos está diciendo el software que es factible. Es decir, todas las sombras que se están mostrando ahora mismo aquí son coherentes. O sea, tienen sentido desde el punto de vista de la iluminación, porque la iluminación, por supuesto, es la que genera la sombra. El software, una vez que ya tiene este sistema, nos permite básicamente mostrar cuáles van a ser las zonas probables donde se proyecten las sombras. Y pueden ver que ahora mismo esta sombra es coherente con este sujeto, lo mismo esta sombra con este sujeto. ¿Ven? El sistema es factible. Sin embargo, Einstein no parece especialmente factible. Esta sombra no parece especialmente coincidente con la sombra que estamos viendo aquí. Y cuando introducimos esa sombra en el cálculo, porque evidentemente esta parte de aquí es la que está proyectando esta sombra, el sistema se vuelve inviable. Este no es un sistema factible. Bien, pues esta técnica que ustedes ya conocen es excelente para la detección de deepfakes, puesto que las sombras no suelen ser muy bien creadas por los programas. Es muy fácil que cuando hay sombras podamos aplicar este análisis a los deepfakes para detectar los problemas. Y sobre todo, porque esta técnica de sombras también se aplica a los reflejos. El principio matemático que nos permite crear este filtro, es decir, las imágenes, al final las imágenes, lo que están ustedes viendo son imágenes planas en dos dimensiones que construyen una realidad que está creada en tres dimensiones. ¿No? O sea, yo ahora mismo estoy en tres dimensiones, pero como me están viendo en pantalla es exclusivamente en una parte plana, sin profundidad. Bueno, pues ese principio matemático de transposición que nos permite mostrar esas sombras se aplica también exactamente igual a los reflejos. De tal forma que podemos analizar los reflejos de una imagen para determinar si la imagen ha sido adulterada o no, o en el caso de la IA, si ha sido generada por IA o no. Y para eso, una vez vistas las sombras, voy a traerles una imagen generada por IA que, como pueden ver,
más allá de las inconsistencias visuales que tiene, que son muy evidentes, pero vamos a ver cómo con el análisis de reflejos podemos ver las inconsistencias más claras, pero también las menos claras, las más ocultas. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, está claro que esto de aquí, este espejo o presunto espejo, no está reflejando realmente a la chica, sino que es una especie como de copia transpuesta en pequeña escala. La mano debería estar en esta parte, no debería estar oculta. Entonces, el filtro de reflejos, voy a ocultar un momento todos estos que tengo aquí ya preparados. El filtro de reflejos lo que nos permite es decir, si esto es un reflejo, esto es un espejo o cualquier otro elemento reflectante de la escena, este elemento del reflejo tiene que venir proyectado de otra parte de la escena y nosotros creamos cuñas, es decir, cuñas factibles, creamos un rango en el cual este elemento del reflejo está asociado con el origen. Este sería el origen del reflejo, este sería el propio reflejo. Si nosotros vamos creando una serie de reflejos y decimos, bueno, pues esta parte se corresponde con esta, lógicamente esta parte de aquí del vaso se correspondería con esta parte de aquí del vaso. Tiene sentido, ¿no? Que en principio esta parte, si se fijan ustedes, en teoría tendría que estar por aquí. Claro, pero ahora mismo me está diciendo que esto es inviable y solo tengo dos muestras, pero no es compatible este reflejo con este reflejo. El sistema ya me está diciendo que no es posible. Si trato de añadir más reflejos, digo, bueno, pues este con este otro, con el anterior. O sea, las partes superiores de los vasos, estas dos partes de momento sí funcionan. ¿Ven? Vale, si añadimos otro reflejo, como pueda ser la punta de la nariz, nos está diciendo que eso es imposible, que eso está mal hecho. ¿Ven cuál es la idea? Tratamos de establecer las conexiones de los reflejos con los elementos originales utilizando la misma tecnología de las sombras, porque los deepfakes y todos los elementos de generación por imagen artificial fallan muchísimo en esto. Este ejemplo que les estoy poniendo ahora es muy evidente. O sea, ustedes lo ven y nos sirve para ilustrar la base que hay aquí por debajo y para que nuestra cabeza, bueno, pues se entrene en la búsqueda de estos problemas. Bien, vamos a ver qué pasa cuando las cosas van bien a nivel de reflejos, pero no son tan fácilmente detectables. Si se fijan, aquí hay más reflejos. Y uno de estos reflejos es el del vaso justo sobre la mesa. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Si yo empiezo a tomar nuevamente el origen del reflejo con el reflejo, vemos como efectivamente, bueno, pues esto tiene sentido. Esto tiene sentido. Vamos a ver otro más. Si se fijan, voy creando nuevamente los conos. Ya tengo tres marcas y me dice que el sistema sigue siendo factible. Es decir, a nivel de reflejo, la imagen con inteligencia artificial está creada correctamente. Y aquí es donde damos el siguiente paso y aplicamos el criterio de vamos a analizarlo todo. Si se fijan, la posición de los dedos es muy concreta, pero la posición que tenemos aquí no es exactamente la misma. Esta es una incoherencia mucho más difícil de ver, pero con la ayuda visual de los reflejos es más fácil que lo podamos detectar, porque quizás visualmente pues no nos diéramos cuenta de una cosa como esta. Más aún, si se fijan, aquí aparece una pequeña parte de lo que se presupone que es el pulgar. Bueno, esto se espera que aparezca también en el reflejo, pero sin embargo aquí no hay nada. Este es otro pequeño detalle de incoherencia. Es muy sutil, pero nuevamente este análisis de reflejos nos dice dónde debería estar ese reflejo o esa parte. Es decir, igual si vemos esto aquí en este caso no aparece
Los dedos que sí están aquí en la izquierda sí aparecen, pero no en las posiciones esperadas o en las posiciones correctas. Nuevamente, sobre este sistema, pues podría tratar de hacer una proyección de la barbilla, por ejemplo, o de las muñecas, o de cualquier otro elemento. Fíjense que el sistema en principio está bien creado. Esto es, los reflejos de esta imagen en unos reflejos determinados fallan en el análisis de reflejos, en otros, y por lo tanto sabemos que ahí está mal hecho, que es falso, pero en otros análisis, y aquí hay unos cuantos, el sistema sigue siendo factible, pero nos permiten detectar incoherencias en la imagen que nos pueden hacer sospechar. En este caso, como les digo, pues la imagen es bastante clara. El propósito es que podamos entender cómo la tecnología de las sombras, que ya es bien reconocida, se puede aplicar también a los reflejos y que ambas dos herramientas son excelentes para poder realizar detecciones más complejas en imágenes generadas por inteligencia artificial. Así que ya estamos en la recta final, pasamos a las conclusiones. Recuerden, la IA y los deepfakes nos plantean desafíos, nos plantean amenazas, son complejas, pero bueno, tenemos herramientas para detectarlas. Puede que el alcance de las herramientas sea limitado, que alguna cosa con una herramienta única se nos pueda escapar, pero empleando un conjunto de herramientas tenemos más probabilidades de realizar la detección. Tenemos que ser muy cuidadosos y bueno, pues tendremos que seguir trabajando y de hecho continuamos trabajando en crear nuevos métodos de detección, evangelizar en la medida de lo posible, pues tanto a los usuarios superiores, compañeros, etcétera, para que entendamos perfectamente qué es la IA y que no nos dejemos arrastrar por vorágines mediáticas. Y sí que es importante, bueno, pues el compromiso ético de los grandes actores que de momento sí están cumpliendo y desde el punto de vista normativo, bueno, pues ya conocerán ustedes la normativa sobre IA de la Unión Europea. En cualquier caso, la educación va a seguir siendo va a seguir siendo un factor clave dentro de todo este mundo de los deepfakes. Para concluir, como les decía, que esto no es nuevo. Los deepfakes, aquí, bueno, pues con una obra maestra, ¿no? Del genio de Fuendetodos. Esto se ha hecho siempre, se han realizado muchos cambios, se han hecho muchísimos eh, fakes o muchísimas falsificaciones o adulteraciones. Mm, Utilicen el sentido común, no se dejen llevar, insisto, por las masas y el pensamiento más dominante, sean muy, muy críticos porque es esencial para realizar la detección con las herramientas, en este caso con Authenticate. Y con esto, bueno, pues ya termino dándoles las gracias por su paciencia en esta extensa conferencia y ya, bueno, pues me pongo a su disposición para responder a las preguntas.